Usted está viendo la evaluación, método de la cadena, las 327 palabras. Vas a tener que tener un bloque de hoja, lápiz y papel. Le voy a explicar qué es esto. Vamos a explicar. Sentate tranquilo en tu casa. Sentate tranquilo. Yo te voy a evaluar a ver si vos las 327 palabras las sabés o no las sabés. Entonces vamos a ver con mi camarógrafo, que es un alumno que estamos grabando la clase. Vamos al primer test. La cámara enfoca taladro. ¿Cuál es la palabra que estaba antes y después? Vos podés parar la grabación y ponerla. Te doy una ayuda. La primera palabra comenzaba con S, la de este lado, y la de este lado con J. Podés parar la grabación, ¿eh? Sartén. ¿Qué había antes de sartén? ¿Y qué había después de sartén? La ayuda es que hay una G acá y una C acá. ¿Va bien? Navidad. La cámara está enfocando Navidad. ¿Qué había antes de Navidad y después de Navidad? Hay palabras como una O y una P, como una ayuda. Después de amor, ¿qué había antes? Con B corta y con E. ¿Qué había? ¿Estaba la palabra destrucción? Sí. ¿Qué había antes? Con L y con I. Vos pará la grabación, parala, para ver si te acordás, ¿no? Dinosaurio. ¿Qué había antes y qué había después? Rana. ¿Qué había antes y después? Fíjate que hay letritas al lado que te ayudan, ¿eh? Teatro. ¿Qué había antes y después de teatro? Hay una M y una T. Pulpo. ¿Qué había antes y después? Rey. ¿Qué había antes y después? Apio. ¿Qué había antes y después? Esta es una S y una A. Martillo. ¿Qué había antes y después? Sólido. ¿Qué había antes y después? Barrilete. ¿Qué había antes y después? Veterinaria. ¿Qué había antes y después? Ahí tenés una B larga, veterinaria y una C. Esto me acuerdo, acá veterinaria había biblioteca, me parece, y después canilla. Aprobado. ¿Qué había antes y después? Rastrillo, sigue el camarógrafo. ¿Qué había antes de rastrillo? Puede ser llave, puede ser después de rastrillo, ¿no es? Temperatura, ¿qué había antes y después? Popular. ¿Qué había antes y después? Hay letritas que ayudan, la E y la H. Castillo. ¿Qué había antes y después del castillo? Hipopótamo. ¿Qué había antes y después? Subimos acá un poco. Peluquero. ¿Estaba peluquero? Sí. ¿Qué había antes y después? Diácono. ¿Estaba la palabra diácono? Sí. ¿Qué había antes y después? O sea, tenés que primero te conviene ir para adelante, ¿no? Y después para atrás. Y la última te tiro, definido. ¿Qué había después de definido? Empieza con M. ¿Qué había antes? Y acá paramos esta parte. Te vamos a explicar un poquito. La cámara me enfoca despacito, la cámara enfoca despacito. Acá estamos trabajando con las 327 palabras. Si no pescaste una, tenés que repasarla otra vez. Guitarra, pava, flor, pipa, campana, sombrero, taladro, jaula. Y hacer la imagen, la pantalla mental. Te deseo suerte en la primera evaluación, ¿eh?